¿Cómo le va? Buenas tardes. Aunque tal vez decir buenas tardes hoy es uno de los saludos más difíciles en tantos años de radio. Conociendo los datos de pobreza y de indigencia que hoy publicitó el INDEC, es muy difícil no sentir el alma conmovida, el ánimo conmovido. Los números son aterradores. Sobre todo si usted se toma el trabajo de mirarse para adentro y entender que estamos hablando de personas, de seres humanos. 35,4% de pobreza, 7,7% de indigencia. En un año, 3.600.000 argentinos, escúcheme, 3.600.000 argentinos cayeron por debajo del índice de pobreza. Es un dato que no puede dejarnos indiferentes. Tiene que ver con muchas más cosas que la política, que la incapacidad de este gobierno. Tiene que ver con muchas más cosas que las ideologías, las simpatías personales que uno pueda tener por un gobernante, por otro gobernante, por un partido, por otro partido. Estamos hablando de la Argentina. Estamos hablando de un país que, si bien es verdad, tal vez sobreestimamos en su riqueza a lo largo de toda nuestra historia, es un país que en materias elementales para fijar la pobreza del ser humano tiene índices o indicadores, yo diría, casi ideales. Es un país que produce alimentos para 400 millones de personas, en el que viven 44 millones de personas. Por cada 10 alimentos que producimos, podríamos darnos el lujo de tirar a la basura 9 y sin embargo seguiríamos alimentándonos correctamente y sin embargo no nos alimentamos. 35,4% de pobreza, 7,7% de indigencia, 3.600.000 nuevos pobres en el lapso de un año. En lo que tiene que ver con la niñez, uno de cada tres chicos argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Uno de cada tres chicos argentinos, por tanto, no va a estar en el mismo punto de partida para desarrollarse intelectual y humanamente que el resto de los chicos. Pero lo más grave, mi amigo, es que es una tendencia que va creciendo año a año. Lo hemos dicho en este programa aún a riesgo de decir cosas políticamente incorrectas. No puede ser que los índices de pobreza y de indigencia de la democracia sean tanto peores que los índices de pobreza y de indigencia de la dictadura. No puede ser que los índices de desempleo de la democracia sean tanto peores que los índices de desempleo de la dictadura. No puede ser que los índices de desocupación y de miseria de la democracia sean tanto peores que los de la dictadura. Es una locura. La inflación de la democracia, medida desde el principio hasta hoy, y con ese interregno de 10 años de menemismo en el que prácticamente la inflación no existió, sin embargo, sigue siendo el índice medido punta a punta casi el doble del índice de inflación de la dictadura. No puede ser que los argentinos, una vez que tuvimos en nuestras manos manejar nuestro propio destino a través de elegir nuestras propias autoridades, a través de elegir nuestros propios representantes, a través de fijarnos nuestras propias leyes, hayamos destruido la Argentina como la destruimos. Y ya no es cuestión de echarle la culpa tan solo a la dirigencia, que por supuesto la tiene. Este gobierno, sin ir más lejos, pidió que se lo juzgase en su capacidad de disminuir la pobreza. El mismo presidente que dijo que derrotar a la inflación era una estupidez, el mismo presidente que dijo que quería que se evaluara su gobierno de acuerdo a la caída de la pobreza, nos llevó a este punto. Pero nos llevó a este punto hacia el que veníamos caminando con holgura en el gobierno anterior, y en el anterior, y en el anterior. En ningún momento de estos años de democracia en la Argentina, los índices de pobreza y de indigencia
cayeron estructuralmente. Pueden haber tenido picos para arriba o para abajo, de acuerdo a la inflación, de acuerdo al precio del dólar, de acuerdo a la relación con otros países, de acuerdo a la situación económica internacional que arrastraba a favor o en contra del comercio. Pero estructuralmente, desde el 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha, creció la pobreza, creció la indigencia, creció la inflación, creció el desempleo, se deterioró la Argentina. Ya tenemos 2 generaciones de argentinos con un elevadísimo porcentaje de personas que ni están capacitadas para trabajar, ni tienen capacidad intelectual debido a una mala alimentación de base para desarrollarse como ciudadanos plenos de una sociedad gregaria y organizada. Los índices de hoy son índices que nos aterran. En Mar del Plata hay 193 pobres y hay más de 50.000 indigentes. Le voy a dar un dato para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando, porque a veces de las más simples comparaciones surgen los más claros entendimientos. Quien sea elegido para ser intendente de Mar del Plata dentro de 27 días va a tener mucho menos votos de los que pobres e indigentes hay en Mar del Plata. Nadie va a llegar a los 230.000 votos. Nadie. Pero piense usted un segundo que detrás de la ventana de su casa, detrás de la puerta de su casa, lindero al colegio donde va su hijo, por las calles donde caminan todos, hay 230.000 personas en la pobreza y en la indigencia. ¿Qué hicimos con la Argentina? ¿Qué hicimos con Mar del Plata? ¿Qué vamos a hacer con la Argentina y qué vamos a hacer con Mar del Plata? ¿Qué vamos a hacer con la Argentina y qué vamos a hacer con Mar del Plata? A mí los datos de hoy me conmocionaron porque la aceleración del crecimiento de la pobreza y de la indigencia en este último año dan una sensación de espiralamiento del problema que es imparable. La indigencia creció el 57%. La pobreza creció casi un 10%, un 8 y pico por ciento, en un año. Si esto no es una espiral que nos lleva hacia una sociedad absolutamente controlada por la pobreza y la indigencia, no sé qué es. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sí tengo en claro que esta democracia, así como está organizada, con este sistema de elección de candidatos, con esta obligatoriedad de soportar para defender la democracia a los gobernantes pese a los sucesivos fracasos durante el tiempo que fija la Constitución, no va más. Tenemos que ir a una democracia mucho más ágil, mucho más moderna, tal vez una democracia parlamentaria que nos hubiese permitido, digámoslo con nombre y apellido, haberlo echado a Macri hace 2 años, cuando vimos que era incapaz de gobernar la Argentina, incapaz de domar la inflación, incapaz de vencer la pobreza e incapaz de conseguir trabajo y desarrollo para el país. Cuando vimos que los empresarios amigos del poder se enriquecían y los argentinos caían por debajo de la línea de pobreza por centenares, debimos haber tenido un mecanismo democrático que nos hubiese permitido sacarnos de encima a este gobierno. Cuando vimos la corrupción del gobierno kirchnerista, debimos haber tenido un mecanismo democrático que nos permita sacarnos de encima a ese gobierno. Tal vez sea, insisto, la democracia parlamentaria, no sé. Pero lo que sí sé, mi amigo, que al ver estos índices que son bochornosos, que son angustiantes, que nos tienen que avergonzar a cada uno de nosotros, lo único que llego a concluir es que esta democracia no nos sirve para nada y esta democracia tenemos que terminarla cuanto antes, antes que ella termine con nosotros.